Vamos a hablar de la Cuba hispana, vamos a hablar también de Estados Unidos, del territorio de lo que fue el Imperio Ruso, y vamos a revisar esos casos que sirven como antesala y antecedentes de lo que hemos conocido como campos de concentración. Esta clase probablemente va a dividir en dos, dependiendo de cómo avancemos, la dinámica, las preguntas. Una clase hoy y otra clase posterior en cuanto al origen de los campos de concentración como tal. Y luego también vamos a abordar este tema, pero desde otro enfoque. A ver, revisaríamos sí lo que fueron los campos de concentración ya en la Segunda Guerra Mundial, que no nada más los hubo en la Alemania nazi, durante pues la época del Tercer Reich, sino que también hubo campos de concentración en Estados Unidos, eh, mira, en América Latina, o sea, hubo inspiración de lo que era la idea de los campos de concentración y países como Colombia e incluso Venezuela aplicaron los campos de concentración como una política pública para alejar a ciudadanos que eran considerados peligrosos y de países hostiles. Entonces, vamos a revisar todo eso y también el uso que tiene el término hoy en día. Es decir, porque todavía vemos que a nivel mediático se sigue hablando de campos de concentración, o sea que no es un término que ha quedado en el pasado y no nada más que no ha quedado en el pasado, sino que tiene validez y en ciertos contextos mientras se use bien. Sobre todo es un término que se usa mucho para los lugares de reclusión en donde en donde se aíslan a ciertas poblaciones vulnerables, sobre todo los migrantes antes de ser deportados, por ejemplo, personas sin nacionalidad. Entonces, de alguna forma, el concepto sigue teniendo una vigencia, sigue teniendo, además, sigue existiendo una importante necesidad de reflexionar sobre los campos de concentración en un sentido humano, en un sentido de derechos, en un sentido de garantías que se le debe dar a las poblaciones que son más sensibles, más vulnerables de una sociedad. Como definición de campo de concentración nos podríamos quedar con esta, que es un lugar de confinamiento con fronteras delimitadas y el objetivo principal de este espacio es mantener contra su voluntad y sin acceso a la debida justicia a un grupo de seres humanos alejados de la sociedad, en un ambiente que generalmente es precario con condiciones deplorables de vida. Los motivos, pues, para enviar a personas a campos de concentración son amplios, son diversos, pero por lo general hay razones políticas, étnicas y bélicas detrás de esto. Económicas podríamos decir que también, pero por lo general no suele ser la principal, porque hay un motivo más político, más identitario detrás de los campos de concentración como política pública. Hay todo un factor de nacionalidad, incluso, sobre todo en momentos de guerra, de conflictos entre naciones. Y bueno, como sumario podemos tener primero toda esta discusión pues, que estamos teniendo sobre el término en sí, los orígenes, la historia, la actualidad y los paralelismos, controversias, discusiones y conclusiones. Todo esto lo vamos a tratar de forma, a ver, paralela, dado que la clase está estructurada por territorio y vamos a comenzar por Cuba, la Cuba española, y de ahí vamos a ir avanzando. Y entonces lo primero que tenemos que entender es que los antecedentes de esta práctica son mucho más antiguos que lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial tuvimos campos de concentración, por supuesto, pero esto es posterior al término en sí. Y de hecho tenemos que entender que la Alemania nazi se inspiró en estas prácticas
digámoslo así, darle idea, darle forma a lo que fueron no solamente los campos de concentración, sino también los campos de exterminio, que según algunos autores uno puede hacer diferencias entre unos y otros, porque un campo de concentración cumple más la función de aislar que de exterminar en sí mismo. Ok, vemos entonces que, como estaba mencionando, el origen de los campos de concentración no se encuentra en la Alemania nazi. Podemos ver los antecedentes más concretos de estos ya en el siglo XIX. Si bien podemos encontrar, y si somos más agudos en el análisis, antecedentes más lejanos, más remotos en la historia, incluso si nos vamos más allá, podemos desglosar, podemos descomponer lo que es la idea y los elementos del gueto en sí mismo. Los guetos de alguna forma tienen mucho que ver con la idea de los campos de concentración. Y hay, digámoslo así, paralelismos entre lo que es una cosa y lo que es la otra. Es prudente pues puntualizarlo para verlo, para observarlo, para entenderlo bien. Vemos además que en el caso pues de los judíos que, bueno, tienen una historia importante tanto en la historia de los guetos como en la historia de los campos de concentración en sí mismos. Son una población interesante para analizar ambos fenómenos, ambos términos y la evolución sociocultural y el uso de los mismos. Porque ya un gueto significa tener un espacio apartado, aislado para cierto tipo de población con ciertas características a las que se les echa hacia un lado, por motivos ya sea de clase social, motivos étnicos, religiosos, pero está ahí. Y si bien, claro, los guetos suelen tener más derechos, suelen tener también más, a ver, si vemos en la historia, los guetos han permitido un mayor espacio para el florecimiento, tanto cultural como socioeconómico de quienes allí están, que los campos de concentración. Claro, hay grandes diferencias. Pero en la idea en sí misma, y no nada más en la idea, sino en la intención. Y con la intención me refiero a la intención de aislar, de además diferenciar de quiénes somos nosotros y de quién es el otro. El otro no solamente en términos históricos, sino también en términos psicológicos, pues para entender la lógica, entender la definición que hacemos entre lo que somos como grupo, como identidad y lo que es el otro del cual nos estamos diferenciando. Ahí hay un paralelismo clave, pues, entre lo que es el gueto y el campo de concentración. Entonces, esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Y siguiendo ahora la lámina, vemos que los campos de concentración como práctica organizada tienen antecedentes incluso en las eras coloniales y los conflictos del siglo XIX, sobre todo a finales, como particularmente como forma de control de la población y también la represión militar. Entonces acá vemos cómo la historia de los campos de concentración están ligadas a conflictos bélicos. No nada más así lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sino como vamos a ver ahorita, así se vio en la Cuba española, por ejemplo, y fue una práctica necesaria para, digámoslo así, mantener controlados a ciertos elementos subversivos que eran amenazas, representaban un peligro para el poder establecido. El poder establecido que necesitaba mantener un orden que fuera acorde pues a sus intereses, a la estabilidad que necesitaban las instituciones, necesitaban los grupos de poder para ese entonces.
Ok, hablando de Cuba durante los años 1896 y 1897, tenemos ahí que ver que uno de los antecedentes más importantes de los campos de concentración en términos históricos son todas estas prácticas que se tomaron en Cuba para controlar a la disidencia, a controlar a a toda esta independentista cubana que estaba tomando forma y fuerza en en el archipiélago pues caribeño. Y todo acá pues nos lleva pues a analizar la política de reconcentración de los habitantes de este espacio, dado que se tuvieron que movilizar a miles de campesinos cubanos a zonas controladas por el ejército español. Todo esto se hizo con el fin de cortar el apoyo de los insurgentes ante la imposibilidad de controlarlo. Porque, bueno, primero también tenemos que ver que entre las causas está que España, y ya para la época, ya entrando prácticamente en el siglo XX, tenemos una España que ya había tenido las experiencias de las gestas independentistas de casi todo lo que fue la América española. Estamos hablando de una España que ya había dejado de ejercer su soberanía en territorios como Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, gran parte pues de la América hispana pues ya no era controlada en términos de soberanía por los españoles. El poder había tomado otro viraje. Además de ello, pues nada, España tenía que entonces resguardar lo poco que todavía le quedaba en las Américas. Y pues en este orden de ideas, en este contexto, los rebeldes cubanos que deseaban independizar a Cuba, de llevar, digamos así, la libertad, las ideas libertarias para que los criollos tomaran el poder y tomaran el poder para pues hacer de Cuba un país gobernado por cubanos y que tuviera una independencia pues de la metrópolis española. Ahí tenemos pues entonces que entender la estrategia de los rebeldes, conocidos como mambises, que en sí era una estrategia en gran medida pues guerrillera, subversiva, en- que consistía en la movilización de pequeñas unidades móviles que operaban en el campo, razón por la cual para frenar, para combatir esta insurgencia se tuvo que movilizar a miles de campesinos cubanos a zonas que estaban mejor controladas por el ejército español. Y bueno, estas pequeñas unidades móviles que eran tan importantes para los poderes y los intereses subversivos en la Cuba que todavía era hispana, estas pequeñas unidades móviles estaban sostenidas por una red de apoyo popular, digámoslo así, dado que había campesinos, pero también familias, comunidades rurales que estaban articuladas, que de alguna forma se suministraban información, habían pequeñas redes de poder, vigilancia y también de comunicación y de transmisión de lo que estaba o no estaba pasando, y hacía viable que estas insurgencias y pocos eh, como consecuencia pues de estos campos de concentración, vemos que decenas de miles de cubanos o de hispano-cubanos murieron por hambre, enfermedades y condiciones inhumanas. Y este sistema es uno de los precursores más importantes de lo que hemos conocido como campos de concentración en términos contemporáneos y postcontemporáneos.
¿En qué consistió la reconcentración en la Cuba de 1896? Esta fue una política, implementada desde el poder, ordenada en octubre de 1896, con el objetivo de aislar a los insurgentes del apoyo civil. Consistió en forzar a la población rural cubana, campesinos, familias a que dejaran, abandonaran sus tierras y se trasladaran a zonas urbanas fortificadas o a campos de concentración incluso improvisados, bajo control militar español, que estuvieran en áreas donde se podía tener una mayor vigilancia, un mayor control, mayor orden, a ver, mayor resguardo incluso de cada espacio, de todo lo que había sobre un territorio en sí, etcétera. Y pues se prohibió la permanencia en las áreas rurales sin autorización militar bajo pena de muerte. Esto quería decir que, si se llegaba a detectar que no nada más que que campesinos viajaran, se acercaran a un área rural, sino que además permanecieran en esta por un tiempo superior al establecido y no contaban pues con un permiso para ello, incluso podían perder la vida. Todo esto se hizo siguiendo los parámetros legales pues implementados, los- todo se hizo bajo disposición de la ley y era pues completamente legal y válido. Y las propiedades y cosechas abandonadas en el campo, dado que familias enteras se tuvieron que mover hacia los campos de concentración, estas propiedades y cosechas o eran quemadas o eran confiscadas para privar a los rebeldes de alimento y recursos. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, eran confiscados en un sentido, pues, para darle un uso a esos bienes que quedaban, iban a tener un fin perecedero, de no hacer nada con ellos. Y por otro lado, tenemos que entender que esta reconcentración como política pública tenía también el fin de luchar contra una población que era considerada hostil, enemiga. Entonces, quienes eran enviados hacia estos campos de concentración eran personas que por sus características o eran enemigos o eran potencialmente enemigos. Era una situación pues de guerra y donde se estaba pues luchando por controlar, por doblegar, por imponerse sobre estos grupos. También, lógicamente, estamos hablando de una época en la que, si bien ya existían algunos vestigios de la doctrina de los derechos humanos, sobre todo lo que es la dignidad, lo que es la dignidad y en toda su extensión, porque cuando hablamos de dignidad podemos hablar de dignidad en muchos aspectos distintos, pues todavía eso no había calado tanto como ahora y no tenía tanto desarrollo. Ok, aquí vemos al general Weyler y las autoridades de La Habana, blanco y negro, para 1896. Y a ver, entonces todo esto precisándolo pues para entender el contexto de lo que pasaba pues en Cuba, de lo que pasaba también en España, la importancia estratégica que tenía Cuba para España en esa época, incluso lo que habría significado para España haber mantenido soberanía allí, más de lo que se logró. O sea, todo eso pues lo tenemos que tomar en cuenta.
Y bueno, en cuanto a la opinión pública, podemos entender que esta política fue duramente criticada por la prensa estadounidense, por ejemplo. Se llegó a decir incluso a ver, esto era una política sumamente brutal, sumamente, pues, inhumana, y algunos periódicos como el Pulitzer usaron imágenes e historias emotivas, pues, para mover el sentimiento de la gente, para mover, para indignar, para lograr un efecto emocional en las masas. Y todo esto también ayudó a justificar la intervención militar de Estados Unidos en 1898, lo cual llevó luego a la guerra hispano-estadounidense y luego a la retirada de España de Cuba. Entonces podemos ver ahí que también hay un hilo, pues, conductor. A ver, ya existían grupos que de alguna forma tenían el deseo, la idea y la intención independentista, y podemos ver que más allá de que la insurgencia estuvo siendo controlada, al menos por un tiempo, esto de todas formas ayudó a minar, digámoslo así, la confianza que se tenía en España fuera del territorio cubano, y terminó ayudando, pues, a legitimar acciones contra la soberanía española en Cuba. Y pues poco tiempo después de esto, vemos que Estados Unidos entonces pudo ejercer su soberanía, pues su poder en Cuba, y avanzar sus intereses geoestratégicos en el archipiélago, bueno, isla y a la vez archipiélago. Y pues la brutalidad de la política de la reconcentración debilitó enormemente la legitimidad internacional de España, incluso en un contexto en el que todavía no estaba tan desarrollada la doctrina de los derechos humanos y su alcance, como ya se ha señalado, y pues minó aún más su capacidad de gobernar y de ser una voz legítima en el tablero internacional de naciones. Y como uno de los primeros ejemplos modernos de campo de concentración aplicado sistemáticamente por un Estado imperial, pues sirvió como modelo de prácticas represivas coloniales que luego serían imitadas y desarrolladas por otros imperios. Acá podemos hablar también de Gran Bretaña, podemos hablar de Alemania, etcétera. Y pues Weyler es para muchos historiadores el primer comandante moderno que ha logrado utilizar la estrategia de campos de concentración como herramienta de guerra y control político sobre poblaciones civiles en nombre del orden imperial. Y si bien el término campo de concentración aún no se usaba con ese nombre, pues se considera que se acerca mucho a la idea en sí misma, y también que es el precursor más directo y más exacto de estas prácticas. Pues tenemos además que entender acá el objetivo, pues que el objetivo primordial de todo esto y de lo que fue de la política de la reconcentración en Cuba era mantener la soberanía española en Cuba y garantizar la estabilidad del poder que protegía los intereses hispanos en el territorio cubano en las Américas. Entonces tenemos que entender que de ahí todos los intereses que se desprenden o son secundarios o son, pues, terciarios. Y ahí las poblaciones que estaban en estos territorios, lógicamente, eran vistas como vehículos para llegar a un fin. Acá podemos ver unas imágenes obtenidas de Commons, en las que se pueden ver personas que habían quedado en estados importantes de desnutrición luego de pasar hambrunas,
a partir pues de haber sido aislados, recluidos en estos espacios, porque pues había una política y había un interés de aislamiento. Ok. Y entonces ahora avanzando con Sudáfrica, en Sudáfrica también podemos ver antecedentes de lo que conocemos como campos de concentración y pues el más importante es el que pudimos ver, pues evidenciar en el episodio que históricamente que conocemos como la Guerra de los Boer en Sudáfrica. Tenemos que entender que el Imperio Británico internó a civiles Boer y africanos negros en campos de concentración durante la Segunda Guerra de los Boer. ¿Por qué? Pues lo cierto es que estos campos fueron creados y establecidos para aislar a la población de las guerrillas. Nuevamente, en comparación a los campos de concentración, los precursores de estos sitios, pues, que vimos en la Cuba hispana, acá vemos algo bastante similar, pues, que también hay un elemento bélico. Esta política se usó y se implementó para darle respuesta a una situación problemática, a una amenaza tangible, visible y directa como lo eran las guerrillas Boer. Las condiciones de estos campos eran terribles y similares también a lo- los españoles en Cuba: malnutrición, enfermedades y una alta tasa de mortalidad, especialmente entre mujeres y niños, es decir, las poblaciones pues más vulnerables. Y se considera que estas fueron de las primeras implementaciones a gran escala de campos de concentración con objetivos de guerra total contra una población civil. Entonces, de esto también tenemos que entender como elemento central que el objetivo primordial es el poder, es mantener el control de ejercer soberanía sobre un espacio determinado y pues lógicamente las vidas de las personas y estos grupos no significan un provecho para el poder establecido y más bien representan una amenaza. El exterminio de estas personas se percibía como algo pues deseable. Ok, tenemos que entender que la guerra, a ver, todo esto significó que existieran pues bandos pues definidos, determinados. Estaba pues el Imperio Británico contra las repúblicas Boer independientes y había pues un enfrentamiento pues claro, evidente, bien, un enfrentamiento pues que era público y era notorio. Y estaba pues la República Sudafricana y también estaba el Estado Libre de Orange. Los Boer eran descendientes de colonos neerlandeses, hugonotes franceses y alemanes que se habían establecido desde el siglo XVII en Sudáfrica y estos se oponían al dominio británico sobre sus territorios. Ahí vemos también que hay una brecha, una distancia étnica, dado que estos siendo descendientes de pues holandeses, franceses y alemanes, veían una distancia entre lo que eran sus valores, su cultura, el idioma que hablaban y las raíces, las tradiciones que traían consigo. Y esto también era uno de los factores importantes que les hacía oponerse, darle la cara al dominio pues británico sobre los territorios que estos ocupaban. Y durante los primeros años, lo cierto es que las tropas Boer infligieron importantes derrotas a los británicos y para combatir la resistencia Boer, especialmente las guerrillas, tuvieron que recurrir a tácticas pues cada vez más duras, dado que de lo contrario no lograban obtener resultados, avances en función a controlar la disidencia y de tener, digámoslo así, una estabilidad y un apego al orden establecido.
Entonces, en función de lo que es la política de tierra arrasada y la creación de campos de concentración, tenemos que ver y puntualizar que bajo el mando del general Kitchener, el ejército británico comenzó a, por un lado, destruir granjas y cultivos con el fin de causar la hambruna, también de acelerar pues el caos, profundizar y profundizar el deterioro de las condiciones de vida de estas poblaciones que eran rebeldes. También se incendiaron viviendas de civiles en donde en muchos casos vivían familias enteras, confiscar el ganado, también encarcelar a mujeres, niños y personas negras sudafricanas en campos de concentración. Acá vemos además que hay un elemento que se suma, que es por un lado lo étnico y por un lado también vemos también un tema de lo que es el género, el factor etario. Y acá si lo queremos englobar con una palabra, vemos que el foco que se tuvo fue sobre las poblaciones más vulnerables. Entonces el objetivo era aislar a los combatientes Boer y privarlos de apoyo logístico por parte de la población civil. Entendemos y como es una tradición en general militar, suele ser la población masculina activa en una edad clave. No hablamos necesariamente de 18, pero entre 15 y 60 años, la que tiene mayor valor para temas bélicos. Y ahí incluso tendríamos que bajar un poco la edad para entender mejor el contexto de la época, ya que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Y por qué? Pues porque la esperanza de vida no era la misma, menos aún en estos sectores que eran pues tan vulnerables. A duras penas, sectores vulnerables, la esperanza de vida era 30 años, 35, si acaso 40. Entonces no es el mismo contexto, no es pues la misma época, incluso si vemos por lo menos el caso de Estados Unidos, las guerras independentistas, vemos que grandes figuras relevantes en todo lo que fue el movimiento independentista en Estados Unidos no tenían ni siquiera 18 años. O sea, vemos que muchos de los grandes pensadores, precursores, porque también el mismo momento histórico lo exigía, lo determinaba, eran personas que todavía para nuestros estándares eran adolescentes. Entonces es algo que habría también que precisar y tomarlo en cuenta cuando vemos la historia a través de nuestro lente y vemos la historia a través de lo que es la cotidianidad de hoy en día, de pleno 2025. Vemos además que para entender lo que sucedió en Sudáfrica, que se construyeron cerca de 45 campos para mujeres y más de 60 campos para africanos negros, factor étnico, y estos sitios no estaban diseñados para exterminar, como ocurrió con los nazis después, pero más allá de esto, claro, no estaban diseñados para exterminar de forma concreta, pero sí pues había ah, eran espacios extremadamente punitivos, y bueno, ¿y por qué? Primero había una superpoblación, todo esto significa que había un factor de hacinamiento sumamente importante, lo cual hacía que las condiciones de vida y de las personas que estaban en estos espacios eran sumamente deplorables, pesadas, insoportables, había escasez de alimentos y agua, y más allá de que no existiera necesariamente una voluntad expresa y visible de exterminar a todo aquel que fuera recluido en uno de estos espacios,
la sola escasez de alimentos y agua, y cuando esta escasez es sostenida en el tiempo, llega a desarrollar múltiples enfermedades y afecciones que al final o reducen la esperanza de vida o implican que la persona pues pueda fallecer. Enfermedades también como el sarampión y el tifus, también había falta de atención médica. Entonces vemos que el ambiente era sumamente deplorable porque existían unas condiciones sanitarias que eran espantosas, más allá de que todas las personas estaban pues pegadas, la densidad poblacional era sumamente alta, entonces tenemos ahí que en un entorno donde hay muchas enfermedades y además de ello no tienes espacio para resguardarte, entonces eso también genera un ciclo y un círculo vicioso de la proliferación de la misma enfermedad, dado que unos y otros están cerca en un lugar que presenta hacinamiento. Y pues los africanos negros, quienes también eran internados masivamente, sufrían condiciones incluso peores en estos sitios, y la mortalidad de los africanos negros fue muy alta, según lo que se ha logrado evidenciar con base en las fuentes que se han resguardado, se han rescatado. Y todavía está el hecho de que no ha sido fácil, pues, a ver, recuperar todos estos archivos y, por un lado, recuperarlos, pero también el análisis estadístico y documental sobre lo que sufrieron específicamente los grupos de africanos negros en Sudáfrica. Todavía hay mucho que establecer, mucho que decir con respecto a ello, dado que sí se sabe que las condiciones eran incluso peores que la de otros grupos que fueron enviados a campos de concentración, sí, y que la mortalidad fue alta, pero todavía es todavía queda mucha tela por cortar en cuanto a las condiciones internas, a las situaciones particulares de unos espacios sobre otros, y hay mucha investigación que todavía no podemos dar por concluida. Falta mucho más por ver, por analizar, por detallar. En cuanto a las cifras de víctimas, se estima que por lo menos murieron aproximadamente 28.000 mujeres, en su mayoría mujeres y niños, quienes eran pues la población más vulnerable. Al menos 20.000 africanos también, negros también murieron en sus propios campos, generalmente en condiciones aún más precarias y sin registro formal. Y aquí entramos también en una cuestión que es bastante delicada, el tema de los registros, porque también, a ver, cuando hablamos de historia, y ahí también viene la diferenciación tan fundamental entre lo que es prehistoria e historia. Tenemos que entender que todo trabajo en ciencias sociales, en ciencias sociales que tenga una base histórica, hace el esfuerzo de trabajar con lo que está escrito. Y claro, se puede hacer historia de lo que no está escrito. Ahí podemos ver también todo lo que significa hablar de la prehistoria, de hacer historia a través de imágenes, por ejemplo, porque una fotografía también es un elemento que nos sirve pues para escribir la historia, para interpretarla, para analizarla, para darle un hilo conductor. Pero entendemos que hay limitaciones, pues, y además que hay limitaciones, hay una brecha temporal eh, bastante considerable entre la época que estamos viviendo y lo que ocurrió en Sudáfrica para la época que estamos hablando. Entonces eso también implica que sea tan complicado analizar lo que sucedió, sobre todo con la población de africanos negros que fueron enviados a los campos de concentración, dado que sin registro formal y con una brecha temporal tan grande, es también
difícil contar con exactitud estadísticamente qué fue lo que pasó, porque no se perdieron muchas evidencias, tanto de forma deliberada como no deliberada. Y vemos pues que estas cifras, y es algo que nos tiene que llamar muchísimo la atención, superan en número incluso al de los combatientes que murieron en el frente, es decir, en la guerra. Entonces ahí podemos ver que esta práctica, esta política de tierra arrasada tuvo una crueldad feroz. Y en cuanto pues a la opinión pública y a las denuncias, vemos que todo esto generó un gran revuelo a nivel internacional, más allá de que era una época en la que la información no fluía con la misma rapidez, con la misma no, no teníamos los mismos recursos para que una cosa que estaba pasando, como tenemos hoy en día, que algo sucede en una parte del mundo ahorita y nos podemos enterar en segundos, gracias a las redes sociales, a la conectividad web, etcétera. No era esa situación, pero más allá de eso, igual la información llegaba por un lado a la metrópolis, es decir, a Londres, pero también a otras ciudades, a centros de poder relevantes en el mundo. Vemos que uno de los casos más importantes de activismo fue el de Emily Hobhouse, una activista británica que logró visitar los campos en 1901 y escribió un informe devastador sobre esto. Su informe fue sumamente pues, relevante para la época, dado que describió escenas de hambre extrema, suciedad, la presencia de niños esqueléticos y abandono institucional. Y ahí, lógicamente, y también haciendo la secuencia de lo que estaba mencionando pues anteriormente, si más allá de que te condenen o no te condenen al exterminio, ya cuando te ponen en situaciones de precariedad que te llevan a estar esquelético, ya digámoslo así, la línea que separa una cosa de la otra es sumamente difusa. Y bueno, gracias al trabajo de Hobhouse se creó la Comisión Fawcett que logró confirmar las atrocidades que se estaban realizando en estos espacios y bueno, pues esta activista es recordada como una heroína de la conciencia crítica dentro de lo que es Gran Bretaña. Y estas revelaciones sobre los campos de concentración sacudieron a la opinión pública británica, además que ya estando en prensa, esto para cómo funcionaban las cosas para ese entonces, tenía un efecto de bola de nieve y tenía un efecto rebote sobre lo que se decía tanto en otros medios como en otros países. Es decir, llamaba la atención lo que estaba sucediendo con campos de concentración en Europa en general, también en Estados Unidos, entonces de alguna forma era un golpe al poder blando, un golpe a la percepción que se tenía sobre Gran Bretaña y sobre la legitimidad que Gran Bretaña tenía para llevar sus proyectos, sus intereses hacia los fines previstos. Y más allá de que el gobierno británico intentara reformar los campos de concentración, el problema es que el daño, sobre todo a nivel, a ver, en cuanto a lo que es la reputación, el daño reputacional ya estaba hecho y era sumamente tarde. Racismo y clasificación. Vemos que los campos para mujeres blancos eran malos, tenían condiciones de vida negativas, deplorables. No obstante, al menos había cierta preocupación formal, aunque sumamente deficiente, por la salud. Es decir, tenían ciertas facilidades de atención médica, por ejemplo. Sí, como ya estábamos mencionando, los campos para africanos negros fueron aún más olvidados y miserables, bajo un racismo estructural que ni siquiera los consideraba ciudadanos, donde tenían restringidos sus derechos políticos, sus derechos ciudadanos, eran excluidos.
y vemos que los campos de concentración sudafricanos, entonces son también una política que podemos analizar desde varios frentes. Y uno de ellos muy importante es el modelo pues colonial y que también sigue pues patrones y directrices étnicas. Vemos cómo según los factores étnicos se tienen o no se tienen tales condiciones. Y ahí vemos una discriminación negativa hacia el africano negro, que era quien tenía las peores condiciones de todas. Y en cuanto al trabajo forzado en minas, la esclavización indirecta y la negligencia, estos fueron en general algunos de los factores que marcaron la experiencia de los campos de concentración, sobre todo los campos para africanos negros, es decir, eran, eran lugares donde se explotaba a quienes eran recluidos, pues. Todo esto además sirvió para consolidar, digámoslo así, un modelo colonial de represión masiva. Esto fue luego replicado en otros países e incluso llegó a inspirar modelos similares en otras guerras coloniales. Podemos hablar, por ejemplo, de lo que pasó en Kenia durante los años 50 y no nada más quedarnos con Kenia, también hay otros casos, por supuesto. Vemos además una instrumentalización del sufrimiento. Los nacionalistas africanos así usaron la memoria de los campos como un mito fundacional del nacionalismo blanco sudafricano, y todo esto luego se transformaría en parte del imaginario que sustentó el régimen del apartheid. Y vemos también que al igual de la Cuba española, aquí hay un precedente importantísimo y clave del campo de concentración moderno, pues, de nuestros días, ya que estos campos británicos, junto con los campos de Weyler en Cuba, fueron de los principales antecedentes del concepto moderno de campo de concentración, pensado como un espacio de castigo colectivo, no penal. Bueno, y ya para ir cerrando o comenzando a cerrar la clase, voy a hablar un poco sobre lo que es el caso de Estados Unidos y lo que fueron los campos de concentración estadounidenses en Filipinas. También esto también tuvo lugar entre 1899 y 1902. Acá voy a hacer una breve introducción, pues para concluir un poco ya lo que habría sido la clase del día de hoy y también darle espacio a ustedes para que hagan cualquier comentario, cualquier pregunta. Ok, tenemos que entender el contexto de lo que pasó en Filipinas, recordando lo que habíamos hablado hace unos minutos sobre Cuba y la derrota que tuvo España en la guerra hispano-estadounidense, y a raíz de esta guerra, pues que España perdió su soberanía en Cuba. Pues también vemos que en todo ese escenario, Estados Unidos logró anexionarse varias colonias españolas. Entre ellas también estaba Filipinas, a pesar de que los filipinos ya habían proclamado su independencia. Y aquí tenemos que ver que la resistencia filipina, liderada por Emilio Aguinaldo, rechazó profundamente el dominio estadounidense, dando lugar a una sangrienta guerra de ocupación colonial, conocida como la Guerra Filipino-Estadounidense. Para entender un poco, pues, a ver, la estrategia, lo que fue la zonificación y la reconcentración de los campos de concentración estadounidenses en Filipinas, tenemos que entender que Estados Unidos partió de un escenario en el cual ya tenía cierta idea, cierta noción de lo que había sido esta práctica realizada tanto por los españoles como los británicos. Es decir, que el trabajo no era tanto como que idear la idea de la práctica en sí misma, porque tenían
sino confeccionarlo un poco, refinarla y darle forma para el contexto en el que estaba, que en este caso era Filipinas. Y bueno, visto así en las áreas insurgentes como Batanga, Samar, Laguna, Panay y Luzón, los militares estadounidenses trasladaron a la población civil rural a zonas protegidas. Y acá también podemos incluso ver y analizar, por ejemplo, lo que fue, y entendiendo pues que hay muchos oyentes de esta clase pues que son de origen latinoamericano, pues el análisis que se hace sobre el porcentaje de población rural en América Latina, vemos sobre todo el hincapié que se hace sobre ello, sobre todo en países como Colombia, por ejemplo, y el riesgo que a menudo eso puede representar para el poder establecido. Acá vemos que también esto está presente, o sea, lo rural como una zona en la que se pueden activar núcleos y células de insurgencia que si no son atacadas en los momentos que lo amerita, luego la insurgencia se puede controlar. Y pues estas zonas protegidas o reconcentradas eran en realidad campos de concentración militarizados, rodeados de alambres con púas y vigilados por soldados estadounidenses. El propósito aquí era doble. Por un lado era quitar apoyo logístico a los guerrilleros, pero también el interés era castigar colectivamente a la población por simpatizar con los rebeldes. Es decir, y bueno, y si pudiéramos ver un tercer propósito, sería también el de moldear moralmente a la población, porque implementando estos castigos podías tener una población que tuviera una noción de lo que estaba bien y estaba mal en función de, a ver, los premios o los castigos recibidos como sistema de recompensas, pues, porque esto también era un mensaje de lo que te podía o no te podía pasar si simpatizabas con los rebeldes y no cooperabas como el sistema esperaba de ti. Es decir, esto también era una evidencia muy tangible de lo que le pasaba a quienes se desviaban y se salían de lo que eran las expectativas del sistema. Y como condiciones tenemos el hacinamiento nuevamente, falta de alimentos, saneamiento sumamente deplorable. Además, las epidemias eran terribles, lo que es la malaria, la disentería, el cólera. Y pues los estadounidenses además adoptaron políticas de represalia colectiva. De hecho, pueblos enteros fueron quemados y sus habitantes llegaron a ser forzados para entrar a los campos. Tampoco fueron diseñados explícitamente para el exterminio, sin embargo, la mortalidad fue sumamente alta, especialmente de niños, mujeres y ancianos. Ok, bueno, aprovechando que nos quedan 5 minutos para ya cerrar la clase, pues como conclusión, acá estamos ya viendo lo que es el sistema de los campos de concentración a través de la historia. Estamos viendo, pues, algunos de los precursores de la idea moderna de campos de concentración. La siguiente clase vamos a avanzar con algunos casos más. Vamos a hablar también, no solamente vamos a hablar de este caso, el de los campos de concentración estadounidenses en Filipinas, sino que también vamos a hablar del Imperio Ruso, porque el Imperio Ruso también tuvo sitios de concentración bastante similares a la idea que tenemos en términos modernos de los campos de concentración. Y ahí también tenemos que entender y contextualizar todas estas áreas del Imperio Ruso donde aislaban a la población, bueno, sobre todo con las minorías religiosas, por ejemplo, lo que son los judíos. Algunas de estas áreas muy importantes, si vemos por lo menos los guetos judíos, y zonas de aislamiento de esta población, por ejemplo, el Imperio Ruso tenía algunas de las más grandes, pues para
el siglo XIX, por ejemplo. Entonces todo eso tenemos que entenderlo y subrayarlo pues muy bien. Pues y vamos la clase que viene a hacer un análisis más minucioso en cómo estos espacios tienen conexiones los unos con los otros, más allá de que pues en esta clase pues ya lo hemos visto además en cuanto a los índices de mortalidad, a ver quiénes son los que quedan más afectados por lo general y como se ha subrayado pues las poblaciones vulnerables que sobre todo comprenden a las mujeres, los niños y en algunos casos a los ancianos. Como vimos también hay el hacinamiento es un problema fundamental de casi todas las condiciones de hambruna, que si bien no es una sentencia directa y clara de muerte, pues de exterminio, es una forma silenciosa de hacerlo, pues ya que te debilita en todo sentido hasta que vayas pues por ese camino. Entonces, bueno, ya pues en este orden de ideas, quien tenga algún comentario sobre la clase es la oportunidad de hacerlo. Nos quedan pues 3 minutos. Entonces, nada, aprovechemos este tiempo para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier observación. Entonces, o pueden intervenir abriendo el micrófono o dejan el comentario en el chat.